Hola amigos, esta es la reflexión 85. En este video voy a tratar algunos temas y voy a dejar lo que yo llamo cabos sueltos, pistas, datos, información. Una tarea interesante sería, el que vea o escuche el video, saque sus conclusiones, comparando los datos que yo voy a comentar. En videos anteriores hablé de una información de la revista Forbes, donde analiza a los super ricos y sus montos de fortuna, las fortunas de los super ricos en todo el planeta, y da cifras. Di esa información y me dejó pensando esos datos, me dejaron pensando. El hecho que existan super ricos con un nivel tan enorme de riqueza, de bienes, de riqueza, y exista una enorme cantidad, la inmensa mayoría de la población en el planeta, está en un estado de pobreza o semipobreza y algunos niveles de la llamada clase media en los países desarrollados o medianamente desarrollados. Ni qué hablar de los países que no están desarrollados, los países muy pobres, donde el nivel de pobreza es extremado. Esa diferencia vamos a denominarla desigualdad. Desigualdad. En vídeos anteriores, como dije, comento este dato, esta información que la revista Forbes me dejó pensando. Hice algunas reflexiones sobre esto, pero continué pensando. Y como yo también escribo ficción literaria, escribo novelas, cuentos, incursiono en el género literario, la imaginación, que es algo importante que voy a analizar específicamente en otro video, empezó a trabajar en mi cabeza, en mi mente, en mi cerebro. Y me hice esta conjetura. Si yo me pongo en el lugar de uno de estos super ricos, vamos al máximo que habla la revista Forbes, creo que es el dueño de Amazon, no recuerdo ahora, es una empresa multinacional. Y el dato que yo decía en los videos anteriores es que lo que llama la atención que en el año 2020, en plena pandemia, estos super ricos, aproximadamente unos 100 en todo el planeta, aumentaron sus fortunas, en muchos casos 10 y 20 veces. Es decir, el que tenía 100 durante el 2020, en plena pandemia, de 100 pasó a 1000 o más. Por supuesto, los super pobres fueron más pobres, porque la pandemia trajo desempleo, en empresas que cierran, falta de trabajo, la gente pobre más pobre. Pero vamos al dato este. Estos super ricos que aumentaron en plena pandemia sus fortunas de una manera tremenda. Entonces, en un ejercicio de imaginación, me puse en el lugar de estos personajes.
porque son personajes. Entre ellos está Bill Gates, ¿no? El informático, el creador de Microsoft. Está allí, está creo que en tercer o cuarto lugar, que también aumentó su fortuna de una manera astronómica. Entonces me puse en el lugar de ellos y con mi imaginación dije, a ver, vamos al que aumentó sus fortunas de una manera, al primero, que creo que es el de Amazon, no estoy muy seguro, no me acuerdo, porque cualquiera de ellos, empresa multinacional. Y estaba dentro de la informática, lógico que haya aumentado porque con la pandemia se usó más internet. Entonces hicieron el gran negocio. El gran negocio. Entonces me coloco en el lugar de ellos con mi imaginación y digo, ¿qué hago con tanto dinero? Con una fortuna tan grande. No me alcanza la vida mía y de mis herederos durante muchísimas generaciones para gastar. Incluso no se gasta, porque como da rentas esa fortuna, ni siquiera gastan la totalidad de las rentas. En una palabra, colocándome en el lugar de este súper rico, ¿qué hago con tanta fortuna? Me doy todos los gustos. Vamos a suponer los gustos de un súper rico. Supongamos que quiera viajar. Se compra un avión privado y viaja todo lo que quiera a cualquier parte del mundo. Quiere ir a hoteles caros, va a hoteles caros. Quiere disfrutar de comidas costosas, de lujos, lo hace. Muy bien. Hace todo eso. Se da todos los gustos y vive de una manera con lujos desde que se despierta hasta que se acuesta, hasta que se duerme. Él, su familia y las personas que quiera. Produce sus gastos y todos esos gastos ni siquiera le cubren una porción ínfima de las rentas. Y sigue multiplicando su fortuna. Vamos a suponer que esta persona, el placer no sea disfrutar de estos lujos. Vamos a suponer todo lo contrario, que sea tacaño, que no gaste, que gaste lo mínimo y que quiera seguir acumulando. Entonces, ¿por qué quiere seguir acumulando? Entonces, pienso, para tener poder sobre las otras empresas multinacionales, competir, disfrutar en ese juego de la competencia. Entonces empiezo a imaginar el cerebro, las sensaciones, los pensamientos de esta persona, disfrutando en la competencia y gozando, con goce de competir. Y al competir con esa otra multinacional, tratar de destruirla y absorberla. Porque hay una concentración del capital, ya lo vengo diciendo en los últimos videos, hay una concentración evidente del capital, cada vez hay menos grandes empresas, grandes fortunas. La revista Forbes creo que analizó a 100 grandes fortunas, y somos 7.500 millones de habitantes en el planeta, y son 100. Pongámosle que sean 1.000, que a la revista Forbes se le escapen, o grandes fortunas un poco más pequeñas, que sean 50.000, vamos a ponerle 50.000. Y colocándose en el cerebro, en los pensamientos de estos 50.000. Y todos más o menos andarían por lo mismo, disfrutar, gozar, el lujo, viajes, comidas, darse todos los gustos, todo lo que se le ocurra, comprarse algo, lo que quiera. Un lujo desmedido. O disfrutar compitiendo con otras empresas, trabajando para absorber a otras empresas, tener más poder, más poder, más poder. Bueno. ¿Qué otra cosa se me ocurre que pueda, con un poco de imaginación, pueda tener en la cabeza, en los pensamientos de estos súper ricos? La verdad que no se me ocurren otras cosas. Disfrutar, gozar, tener poder.
Yo me pregunto, pasan los años, estas personas se ponen viejas y se mueren. Se mueren, toda esa fortuna, para ellos, no existe más, porque la muerte es la nada, es el fin de la vida, es la nada. Probablemente piensen en dejar a sus herederos, pero son muy pocos de estos súper ricos que se les ocurre hacer realmente obras que beneficien al resto de los habitantes del planeta. A veces hacen algunas fundaciones, las famosas fundaciones, ONG, pero lo hacen para evadir impuestos en muchos casos, evaden impuestos. Y en otros casos lo hacen porque sienten pena por los pobres, por el resto de los mortales, entonces lo hacen porque se sienten mejor porque piensan que hacen beneficencia con algo de su fortuna. Algunos están pidiendo, en Estados Unidos y en Europa hay alrededor de 100 súper ricos que están diciendo que el gobierno les tiene que cobrar más impuestos. Están diciéndolo, creo que los herederos de Walt Disney, creo que Bill Gates también, y hay otros más, hay como 100 que están pidiendo que el gobierno les cobre más impuestos. Entonces yo digo, si esperan que el gobierno les cobre impuestos, un gobierno que sigue el sistema capitalista, va a ser difícil que le cobre impuestos. ¿Por qué ellos, en lugar de esperar que el gobierno les cobre impuestos, por qué ellos no reparten? Porque esa es la palabra. ¿Por qué no reparten desinteresadamente partes de esas fortunas? Partes. Y hacen emprendimientos que beneficien a la población. No. Estas grandes multinacionales hacen emprendimientos que perjudican. El sistema capitalista está acrecentando el calentamiento global con las emisiones de las fábricas. Está haciendo el fracking, perforando las capas geológicas, al perforar produciendo movimiento de las placas geológicas, volcanes, tsunamis, etcétera, etcétera. Bueno, trastornos. ¿Por qué en lugar de pensar en hacer fracking para sacar petróleo, no destinan parte de esas fortunas para inventar algo que suplante al petróleo, para crear energía de otra forma? Y ya que están, ¿por qué no hacen medicamentos contra el coronavirus, contra la pandemia? Y ya que están, que hagan laboratorios para fabricar vacunas y repartirlas entre los estados, los gobiernos del planeta. Ya que están, estoy sugiriéndoles a estos súper ricos que, bueno, ¿por qué no hacen nada de todo esto que estoy diciendo? Al contrario, hacen todo lo contrario. Le piden al gobierno, y los gobiernos no le llevan al apunte, que les cobre más impuestos. Porque ellos directamente, hacer laboratorios, fabricar vacunas y repartirlas gratuitamente entre todos los países, no patentar, no, ¿qué hacen? Patentan, descubren algo, lo patentan, sean vacunas o lo que fuere. Descubren un medicamento contra algo, lo patentan, para producir más riqueza. En una palabra, es claro y evidente que estos súper ricos y las grandes empresas multinacionales no tienen el menor proyecto de repartir nada. La prueba está que desde el 2020, durante el año 2020, multiplicaron por 10 o por 20 veces su capital. En lugar de repartir, atosigan. Se atosigan más. Quieren más y más. La codicia, lo que yo llamo en mis videos como característica básica del Homo sapiens, la codicia. Sobre bienes y personas. Cuando sobre personas, el poder. Estos súper ricos tienen las dos características de la codicia. Sobre bienes, más bienes. Y sobre personas, más poder.
y no reparten absolutamente nada. No hacen, descubren alguna forma de vacuna para combatir el coronavirus y la patentan. Y tienen patentes privadas, empresas privadas, con patentes, y venden a los estados, y más plata. Están los datos. En el 2020 aumentaron su fortuna, no repartieron nada. Bah. Como, colocándome, lo que decía al principio del video, con un poco de imaginación, porque tengo que tener mucha imaginación para colocarme en el lugar de estas personas, hay una base de egoísmo. Están pensando nada más que en ellos. No piensan en los 7.500 o 7.800 millones de habitantes que hay en el planeta. No piensan. Piensan en ellos. En tener más poder y más bienes. Lo del poder les da resultado porque tienen cada vez más poder. Cada vez hay más concentración del capital y cada vez más poder. Y le dan órdenes a las naciones para que actúen como... el capitalismo ya es casi global. La globalización del capitalismo. Poder tiene. Ahora bien, codicia sobre personas, poder. Codicia sobre bienes, más dinero, más plata, más fortuna. Pero ¿qué pasa? El sistema capitalista está pasando de un capitalismo industrial, con fábricas, medios de producción, que los medios de producción tendrían que ser los medios de producción sobre todo de los elementos naturales, los recursos naturales, los recursos importantes para la vida, producción de energía eléctrica, de agua potable, gas, bueno, los elementos básicos tendrían que ser, las fábricas, los medios de producción tendrían que estar en manos de los estados. Los estados tendrían que tener los medios de producción. Estoy hablando siempre de propiedad privada de los medios de producción. Ya en otros videos aclaro que no es sobre el cepillo de dientes ni sobre la computadora. Es sobre los medios de producción, las fábricas. Pero estaba diciendo, hace un instante, que además de medios de producción, el capitalismo se está transformando en un capitalismo financiero. Entonces estos súper ricos tienen depósitos bancarios, depósitos en moneda, depósitos en acciones. Las acciones es la representación en papel del valor de empresas. Algunas empresas, en el 2020 las de informática, han crecido, han acrecentado su fortuna. Pero en gran medida el acrecentamiento de esa fortuna son números. Ojo, números. Depósitos de papeles, de acciones y de dinero. El dinero es papel también. Recuerdo que los Estados Unidos de Norteamérica, en los últimos tiempos, emitió 6 o 7 billones de dólares. Billones de dólares. 6 o 7. Una pequeñísima parte fue a parar a los muy pobres en Estados Unidos porque estaban indigentes completamente. Repartió un poquito, creo que eran 300 o 1.000 dólares que le daba a cada indigente durante la pandemia en el gobierno de Trump. No sé si eso va a continuar. Y después lo va a dejar que cada uno se arregle como pueda. Bueno, emite dólares. Países ingenuos, el resto de los países, salvo algunos, tienen como reservas en sus bancos centrales esos dólares, esos billetes, esos papeles. Entonces, los bancos centrales tienen tanta reserva, tantos miles de millones de dólares, que son papeles, que Estados Unidos emite y va a seguir emitiendo. Estados Unidos, en realidad,
Estados Unidos vive a costillas del resto de los países. En un momento dado, la República China había comprado dólares y tenía reservas en dólares muy grandes. Había llegado a tener 1 billón de dólares de reserva. En ese momento, si dejaba todo esas al mercado, dejaba esa fortuna al mercado, iba a producir una devaluación del dólar, pues iba a llenar de dólares con todos los acumulados que tenía China. En estos momentos, no sé si China continúa con esa política. Probablemente, en mediano plazo, el tema de la reserva en moneda y en dólar, y si Estados Unidos sigue emitiendo, no sé si va a continuar. El pronóstico mío es un pronóstico. Ojo, yo no soy adivino, pero a mí me parece que si Estados Unidos sigue emitiendo a lo loco, como está emitiendo, lo tragicómico del caso es que emite, pero el nivel de inflación, a pesar de la enorme emisión que está haciendo, la inflación es baja, tienen 3 o 4% anual, es baja, porque traslada, la inflación la traslada al resto de los países, entre ellos nosotros, la República Argentina, que somos tan incautos que seguimos tratando de tener reservas en dólares, en lugar de ir teniendo reservas de otra índole. En el gobierno anterior de derecha se depositaron, creo que 500 toneladas de oro del Banco Central, se depositaron en el Banco de Londres. Las mandó al Banco de Londres, el gobierno de derecha. Yo me pregunto, ¿por qué el gobierno actual, que no es de derecha, es un tibio gobierno de centro-izquierda, tibio, ¿por qué no se recuperan por lo menos a 500 toneladas de oro? Y empieza nuestro Banco Central a tener reservas de otra índole, que no sean exactamente los dólares. Bah, es una sugerencia que le doy al gobierno de la República Argentina. Empezar a tener otro tipo de reservas en el Banco Central. Recuperar esos 500 toneladas de oro, cobrarle a las empresas mineras impuestos altos y sobre todo a las empresas mineras que extraen oro, plata, minerales preciosos, litio, cobrarle impuestos altos e incluso en especie, en oro, en plata, y guardar como reserva esos montos. ¿Por qué digo esto y estoy sugiriendo esto? Porque el capitalismo financiero es muy peligroso, porque son números, inflan números, son burbujas financieras. Ya pasó en el 2008 con la debacle del banco en Estados Unidos, Brothers, que quebró. Y el gobierno de Estados Unidos lo auxilió a los otros bancos que también iban a quebrar. Es decir, el capitalismo se ayuda a sí mismo. El sistema capitalista ayuda al sistema bancario. El sistema bancario sobrevive por ayuda de los gobiernos. Todos los gobiernos de derecha subsidian a los bancos, porque esa es la realidad. Y los bancos hacen pingües negocios. Pero yo en este video no voy a analizar los negocios de los bancos, que es un drama. Porque hacen negocios y ganan fortunas, aquí en la República Argentina, y siguen ganando. Tendría que nacionalizarse la banca. Una de las cosas fundamentales es nacionalizar la banca y el comercio exterior y a las empresas mineras, para lo cual habría que hacer una reforma constitucional que diga que los recursos naturales son del Estado y debatir
si es de la provincia o del Estado Nacional. Eso para mí está sujeto a debate. Porque entonces las provincias ricas se van a diferenciar de las provincias pobres, las que tienen riqueza natural. Va. O somos un país, un Estado, o somos provincias ricas y provincias pobres. Yo estoy dando cabos sueltos, pistas, para reflexionar cada uno de los que esté viendo este video. Reflexionar. Y estoy saltando de una cosa a la otra porque yo tengo un modo de pensamiento multilateral. Pero estoy alrededor de lo financiero. ¿Qué es cómo se está manejando el sistema capitalista en este año 2021, siglo XXI? Está entrando en una vorágine financiera. Con especulación. Lo financiero es especulación. Se especula. Se especulan las acciones, al sub y bajan las acciones. Se especula. Especulación, especulación. Toman letras que emiten gobiernos. Cada letra que emite un gobierno es deuda. Bah. No quiero entrar en temas muy puntuales ni de derecho financiero, ni de administración financiera. No quiero entrar, porque eso, el común de las personas que ven estos videos no tienen conocimientos técnicos ni les interesa. Y estas reflexiones mías están dirigidas para el común de las personas, pero les doy datos. Los negocios que están haciendo los bancos y la necesidad de nacionalizar la banca y el comercio exterior y los recursos naturales. Si los estados, todos los estados, no empiezan haciendo eso, el capitalismo financiero se va a seguir desarrollando y va a producir una debacle, una hecatombe superior a las del capitalismo industrial. El capitalismo industrial produjo una gran depresión en 1929, 1930, que llevó a la pobreza a muchísima gente y produjo más daños que las guerras mundiales en la gente, en las personas. Porque a mí lo que me interesa son las personas. A mí me interesan los homo sapiens, no las empresas. Yo hago observaciones críticas de los anarcocapitalistas que dicen que el poder político se tiene que eliminar y que tiene que manejarse todo con las empresas, el mercado se autorregula. La gran mentira, voy dando datos, cabos sueltos, datos, pistas. Cuando le dicen que el mercado se autorregula, es mentira. El mercado no se autorregula. Se autoaniquila y produce concentración de empresas. Cada vez menos empresas que son más grandes. Las más grandes se fagocitan, se comen, se absorben a las medianas y a las pequeñas, ni hablar. La teoría del derrame, que hablan los capitalistas y los anarcocapitalistas y los neoliberales, el derrame. Si hay empresas, las van a dar trabajo y van a derramar al resto de las clases sociales. Mentira, no se derrama nada, cada vez hay más pobres y más super pobres. Entonces todo es mentira. Y vuelvo al concepto que analizo en videos anteriores sobre las fake news, las noticias falsas. Últimamente se acentuó, también se duplicó, se triplicó y se aumentó en 10 veces también, como el capital de los super ricos, las noticias falsas, las mentiras. Es tremendo la cantidad de información falsa. Aquí en la República Argentina ya llegó a ribetes impensables. Se la agarraron contra el gobierno, un gobierno tibio, se la agarraron contra el gobierno y todo lo que hace el gobierno está mal. Las empresas de desinformación, de comunicación y de desinformación están con periodistas comprados, pagados, muy bien pagados, están lanzando noticias falsas, pero una a continuación de la otra, y mentiras. Todo lo que dicen es mentira, pero todo. No hay una sola noticia para encontrar noticias correctas. Tengo que deambular por la red, por internet,
para encontrar información correcta en los lugares, en los pocos lugares, con información veraz, verificable, que no sea noticia falsa. Pero además de noticia falsa, mentiras. Dicen, no voy a enumerar acá porque no quiero alargarlo mucho este video, enumerar una por una las noticias en la última semana, las mentiras. Voy a dar uno o dos ejemplos en la República Argentina, supongo que en el resto de los países algo parecido. Estos medios de desinformación alaban al gobierno de Chile porque es un gobierno neoliberal a ultranza, que está produciendo unos trastornos sociales impresionantes. Bueno, pero lo están alabando por su política con respecto a la pandemia, al coronavirus, y que vacunó a un alto porcentaje de personas. Y que, bueno, y acá Chile importa una vacuna de origen chino, que la fábrica se llama Sinovac. La República Argentina importa varias vacunas. Una de ellas también es de origen chino, pero no es Sinovac, es Sinopharm, es otro laboratorio, donde el Estado chino tiene más injerencia, no es una empresa totalmente privada, está controlada por el Estado chino. Bueno, las noticias de las Naciones Unidas, de la Organización Mundial de la Salud y noticias de propios laboratorios, dicen que la eficacia de la vacuna Sinovac, la que importa Chile, que importó en grandes cantidades y está vacunando a muchísima gente, pero parece que el efecto que tiene después de un tiempo es muy bajo. El efecto es de un 50%, pero que al principio era de un 3%, oscilaba entre el 3% y el 50%. Siempre son efectivas, alguna efectividad tiene, crea anticuerpos. Pero el rendimiento de esa vacuna es bajo. Entonces está produciéndose en Chile tremendos problemas sanitarios, de colapso sanitario, porque esa vacuna que importaron de China, Sinovac, tiene efectos más bajos, no es tan efectiva, tiene una efectividad menor. Buah. ¿Qué dicen en la República Argentina los medios de desinformación? Que la vacuna china que importa la Argentina no especifican cuál vacuna es. No dicen, la vacuna china, como si fuera una sola. Y hay varias, no solamente esas dos, pero hay más. Pero bueno, dicen, la vacuna china da mal resultado porque tiene una eficacia muy... No sirve y se tiran contra la vacuna que no sirve. Incluso hay algunas personas entre comillas, porque el adjetivo pónganlo ustedes. Hay un farmacéutico que está diciendo en los medios de desinformación que la vacuna es veneno, que las vacunas es veneno, que no sirven. Lo está diciendo, y es farmacéutico, y un dirigente. Bueno, ya salieron a desmentirlo otros dirigentes farmacéuticos, pero este farmacéutico dijo eso. ¡Qué veneno! En un programa donde la conductora del programa dice lo mismo y toma dicloro, bueno, toma ese producto parecido a la lavandina y lo toma en cámara. Es un desastre. Mucha gente se asustó. Como la Argentina también importa la vacuna china y este individuo dice que esta persona, póngale el adjetivo que quieran, que es farmacéutico, dice que es veneno, que mata. ¿Qué mata? Casualmente murió por coronavirus un destacadísimo animador de televisión, conductor de televisión, muy famoso en Argentina hace 3 o 4 días, que se había vacunado, pero se había vacunado cuando ya tenía el coronavirus. Es decir, había contraído el coronavirus y se vacunó a posteriori.
Supongamos que se vacunó con la vacuna china. Pero ¿cuál vacuna china? La que tiene la Argentina. Y la Argentina tiene la vacuna china Sinopharm, que es otra vacuna distinta a la de Chile, que tiene una eficacia mucho más alta. La eficacia es mucho más alta, casi como la vacuna Sputnik V, la de origen ruso, que tiene una eficacia del 92%. Pero en todos los casos, cualquiera sea la eficacia de la vacuna, siempre va a crear anticuerpos y va a contrarrestar. La persona que se enferma de coronavirus va a tener menores posibilidades, muchas menos posibilidades de llegar a terapia intensiva o incluso la muerte. Bueno, este farmacéutico puso como ejemplo al conductor que se había dado la vacuna y había fallecido. No aclaró nada. ¿Cuál es la aclaración? Primero, se puso una vacuna, pero ya tenía el coronavirus. Ya estaba infectado el coronavirus. Tenía contagiado varios días. La vacuna es efectiva porque es preventiva. Cuando la persona no está contagiado del virus y se pone la vacuna, en unos días, y tarda unos cuantos días, genera anticuerpos. Entonces, si contagia el virus, los anticuerpos van a atacar al virus y probablemente tenga síntomas leves o síntomas un poco más graves, que ni siquiera se tenga que internar. Y por supuesto no se va a morir. Lo que pasa con el presidente de la República Argentina, que se contagió de coronavirus, pero como tenía la vacuna, lo pasó en forma muy liviana y ya está dado de alta. Si no se hubiera dado la vacuna, el presidente de la República Argentina, si no se hubiera dado la vacuna, la Sputnik V, vaya a saber lo que hubiera pasado al contagiarse. Se contagió con la vacuna, fue muy leve los síntomas que tuvo y enseguida fue dado de alta, estuvo en una pequeña cuarentena, 10, 14 días, en su residencia, se manejaba todo vía internet y ahora está dado de alta, pero porque tenía la vacuna. El periodista que falleció, el conductor de televisión que falleció, se dio la vacuna, pero ya estaba contagiado y se murió. Claro, la vacuna todavía no había empezado a hacer efecto, porque se había dado la vacuna 4 o 5 días antes. La vacuna necesita varios días para generar anticuerpos. Este dirigente farmacéutico, dijo que la vacuna era veneno y puso como ejemplo el caso del periodista, que él le hubiera aconsejado que no se vacunara. Miren ustedes, le hubiera aconsejado a este conductor que no se vacunara. También le hubiera aconsejado al presidente que no se vacunara. Si el presidente de la República Argentina no se hubiera vacunado, pobre, en este momento vaya a saber lo que hubiera pasado. Por suerte se vacunó y ahora está vivo y sano. Bueno, este farmacéutico, pero es farmacéutico, los farmacéuticos saben mucho de química, saben mucho, yo siempre digo que incluso saben más que muchos médicos, saben mucho. Hay mala intención en esta opinión, es claro, evidente, porque él tiene los conocimientos. Aparte, no aclaró a la periodista, que también actuaba con malicia, que le estaba haciendo la entrevista, no aclaró que la vacuna que se da acá en la República Argentina, incluido a ese conductor de televisión que falleció, es la de Sinopharm, que es otra vacuna que tiene más eficiencia, más eficacia que la que se importa en Chile. Son dos vacunas distintas. Y no aclaró que se había dado la vacuna después de estar contagiado. Y bueno, todavía no había empezado a hacer efecto la vacuna. Y habría que ver el estado de este conductor de televisión, el estado físico. Bueno, no se le puede achacar a la vacuna, no se puede decir que se murió porque se dio la vacuna. Eso dijo este hombre, este farmacéutico. Como es farmacéutico, sabe mucho de química, en mi opinión, es una opinión, lo hizo de mala fe. Porque saber sabe. Y saber sabía que es otra vacuna china, que no es la de Chile, que es otra, que tiene más eficacia.
y que se la dio cuando ya estaba contagiado, o sea que no le dio tiempo a la vacuna que actuara. Cito este ejemplo porque es tremendo. Ahora, este farmacéutico mintió, pero lo hizo con malicia, porque él sabe de química, sabe que las vacunas son en mayor o menor medida efectivas, que las vacunas crean anticuerpos en un altísimo porcentaje, salvo alguna excepción de algún organismo que está muy debilitado y puede producirle nada. Es como si no le hace nada, no le hace efecto y se puede contagiar. Si tiene una eficacia del 92%, hay 8% en que a lo mejor no le hace nada, no le hace efecto. Que no es el caso del conductor de televisión, pues ya estaba contagiado. La vacuna hace efecto cuando se la da antes, en forma preventiva. No es un medicamento la vacuna no cura, es preventivo. No lo dijo este farmacéutico. Bueno, este ejemplo lo estoy dando para que se conozca en otros países de noticia falsa, de fake news. Pero además de noticia falsa, es noticia de mentira. Y es claro y evidente, porque si lo está diciendo un farmacéutico que sabe de química, que hay malicia, hay maldad. ¿El objetivo cuál es? Atacar al gobierno. No sé para qué. Pero está haciendo un daño tremendo, porque hay muchísima gente, sobre todo gente grande de la tercera edad, que se asustó al escuchar eso. Es una audición que tiene muchos seguidores, ese programa de televisión, con esa conductora que toma esa lavandina modificada. Lo toma en cámara. Lo hizo varias veces. Y que dice que las vacunas son veneno. Hay muchos que están diciendo que las vacunas son veneno, dos cosas que es un disparate. Pero que lo diga el farmacéutico, más disparate. Bueno, hay malicia. Si hay malicia, hay daño. ¿Y cuál es el daño? Muchas personas incautas, y aquí es el tema que quiero tratar en este video un poco más en profundidad, la ingenuidad. Hay muchas personas que escuchan esto y se lo creen. Se lo creen, no hacen como digo en otro video que hacía el pintor Salvador Dalí con esa voz que tenía que decía yo no me lo creo con esa voz grave, yo no me lo creo. No, se lo creen. ¿Por qué? Porque hay ingenuidad. Hay un porcentaje elevadísimo de personas que son susceptibles a las noticias falsas y a las mentiras de las noticias falsas y se lo creen. Y ya le aparecieron muchas personas de la tercera edad que dicen yo no me voy a vacunar porque la vacuna es veneno. Y esa vacuna china, sin diferenciar que es otra vacuna china, no es la de Chile. Porque ponen como ejemplo los Chile. En Chile hay gente que se está muriendo, hay muchas, están colapsados los hospitales, los sanatorios, porque no hace efecto la vacuna. Bueno, no hace efecto. Primero que es otra vacuna y después vaya a saber cómo se está dando la vacuna, a ver qué es lo que está haciendo el gobierno de Chile. Yo desconfío del gobierno de Chile y lo que haga. De todas formas, lo mejor para nuestra humanidad, para los Homo sapiens, va a hacer que se descubra un medicamento que mate al virus, que lo combate y lo mate al virus. Esa es la solución. Las vacunas son preventivas, son una protosolución. Una solución es lo que hay, Pero no se puede ser ni antivacuna ni decir que la vacuna mata, cuando hay una cosa como le pasó a este conductor de televisión que se murió. No se puede decir que la vacuna lo mató. Eso es una mentira. La vacuna no lo mató, no alcanzó a hacer el efecto, porque ya estaba contagiado. Porque las vacunas son preventivas, aclaremos esto, las vacunas son preventivas, hay que dárselas antes. Por eso nuestro presidente de la República Argentina se dio la vacuna y a los 2 meses se contagió levemente del coronavirus, porque estaba vacunado, menos mal. Le hizo efecto, eso no lo dice. Dicen otra mentira. El presidente, aún vacunado, se contagió del coronavirus. Quiere decir que la vacuna no sirve, según estas personas que dicen eso. Lo cual es mentira. Es mentira. ¿Qué le hubiera pasado al pobre hombre si no se hubiera vacunado? No, dicen, no, se vacunó hace 2 meses. La vacuna tenía que haber hecho efecto. Sí, en 2 meses sí ya hace efecto, por supuesto.
Aparte se había dado las dos dosis, o sea que le estaba haciendo efecto, tenía una cantidad de anticuerpos muy grande y se contagió. Menos mal que tenía los anticuerpos. Se contagió levemente, muy pocos síntomas tuvo, muy leves, y estuvo en cuarentena. Se salvó gracias a la vacuna. Es más, creo que habló con el presidente de Rusia, con Putin, tuvo una conversación y creo que le dio las gracias por la vacuna porque había conseguido la Argentina esa vacuna, la Sputnik V. Y sí, el presidente de la Argentina se salvó gracias a la vacuna. Pero estos individuos, que ya no sé cómo llamarlos, estas personas antivacuna, anticuarentena, que dicen que la vacuna no sirve, que la vacuna es veneno, que la vacuna mata, eso están diciendo. Y hay mucha gente de la tercera edad que se lo cree. Y vuelvo al tema profundo de este video, la ingenuidad. No hay que creer a las noticias falsas, no hay que creer, hay que sopesarlas, hay que verificarlas. Pero lo que es peor, cuando la noticia falsa se transforma en mentira, noticia falsa mentirosa. ¿Cómo las personas se van a creer? Ese 10-20% de gente grande que dice, no, yo no me vacuno porque me dicen que la vacuna es veneno. Mirá, se murió el presidente vacunado, se infectó igual. Y el conductor de televisión se murió y estaba vacunado. Y no hacen el análisis crítico de la noticia. Que se vacunó y ya estaba contagiado, no alcanzó a hacer efecto la vacuna. Bah, todo lo que dije antes. Repito un poco para concientizar a las personas. Concientizar a ese 10-20% de gente que está con una ingenuidad supina, se está creyendo no solo las noticias falsas, sino las noticias falsas que mienten. Es un problema serio. Acá en la República Argentina yo estoy viendo la última semana con tantas mentiras se está transformando en un problema serio. Porque mucha gente ingenua cree la mentira. El problema de la ingenuidad es un problema muy serio. Y es a lo largo de la historia. Yo hago siempre hincapié en la historia de la humanidad, en la historia del Homo sapiens. Siempre hubo ricos y pobres. Ahora hay más super ricos y más super pobres, con el capitalismo financiero. Con las mentiras, las fake news, las noticias falsas, las mentiras. Y hay más gente ingenua. ¿Cómo es posible que el pensamiento crítico, analítico crítico, no se desarrolle? ¿Por qué no se desarrolla? Bueno, hay motivos. Además del control que tienen los medios de desinformación sobre la llamada opinión pública y el sentido común de las personas, hay una influencia muy grande. La gente le cree lo que dicen los medios de desinformación. Cree. Por la ingenuidad. Vuelvo al tema de la ingenuidad. ¿Cómo logramos revertir este proceso de ingenuidad? ¿Cómo logramos que las personas no se queden con esa información? Porque es peligrosa la ingenuidad. Les lleva al miedo, al temor a estas personas que no se quieren vacunar ahora porque dicen que veneno, le dicen esto, este farmacéutico. Hay personas que están diciendo que esto el Estado tiene que legislarlo. En Alemania, la primera ministra Merkel, que es capitalista, no es ni socialista ni nada por el estilo, no es capitalista. Hay una ley en Alemania que sanciona a los que hacen la apología del nazismo. Y en Estados Unidos hay una ley similar que hace la apología del terrorismo. Es decir, que se limita la libertad de prensa. En Alemania, el que hace la apología del nazismo está sancionado. En la Argentina no hay leyes que repriman. No puede haber censura previa. Entonces puede decir el disparate ese de que las vacunas son veneno, que mata. Lo pueden decir. Incluso hay gente que habla del terrorismo libremente
la última dictadura cívico-militar que hizo actos de terrorismo espantosos, hay personas acá en la República Argentina que reivindican los actos del terrorismo de Estado y por la libertad de prensa no hay censura previa. Ahora bien, yo me pregunto, y con esto redondeo este video, en los países como en la República Argentina, que no hay censura previa y se puede decir cualquier disparate, cualquier mentira, si esa mentira se constata de manera fehaciente, con pruebas, que produce daño, por ejemplo, en el caso de esta persona que dice que las vacunas son veneno y que matan, la gente, un 10%, un 20% quizá, cree eso, gente con predisposición debilitada, que tiene enfermedades previas, que tiene morbilidad previa, o gente muy grande de edad, que está deteriorada, que sus defensas son más bajas, se lo creen y no se vacuna. La vacuna es preventiva, ¿eh? No hay medicación todavía no existe la medicación y no se vacuna. Porque dice, no, ¿cómo voy a vacunar? Si fulano de tal, dice, fulana de tal, que es muy prestigiosa, tiene un montón de seguidores, esta conductora de televisión, se lo creen. Y no hay una ley en la República Argentina que sancione eso porque hay libertad de prensa. Entonces parece que un organismo estatal le pide al canal que dé libertad de prensa a científicos que digan lo contrario y que tengan programas donde se interpele a estos científicos serios que digan la verdad, que digan lo contrario. Vamos a ver en qué queda esa historia. Pero este organismo del Estado que le pide por la libertad de prensa, que le pide que tenga las dos campanas, las dos voces, las dos campanas, que aparezcan científicos que digan, que le refuten a este señor, a este señor y a esta señora que están diciendo eso. Yo hago esta pregunta: el daño que se hace a otro ser humano al que cree esa mentira y no se vacuna y tiene morbilidades o es una persona con defensas bajas o muy grande, mayor, y no se vacuna porque le cree y se muere después, porque se contagia, se muere. Bah. Hay un daño. El Estado argentino no puede, además de pedirle al canal de televisión que entreviste a otras personas, a otros científicos, no solo a ese farmacéutico, a otro farmacéutico que ya lo están refutando, a este señor. Bueno, además de eso, no puede sancionar el Estado una ley que sancione los efectos de la mentira. Hay libertad de prensa, se pueden decir mentiras, pero cuando esa mentira produce efectos de daño, en especial a otro ser humano, tiene que haber una sanción, porque si no queda impune. Con el criterio de que el gobierno no puede hacer la infectadura. Dicen, estos tipos dicen, bueno, ahí me salió, son tipos. Estos tipos, esta gente, dice que en la Argentina con las medidas de restricción es una infectadura, o sea, una dictadura. ¿Qué va a ser una dictadura? Es lo más livianito que hay, el gobierno argentino, lo más tibio que hay. Cualquier medida que tome es una dictadura. Miente, una agresividad, un odio. Es de terror el odio. Se destila odio por todos lados. Hay un 10, 20%, no sé si llega al 30% de gente que destila odio. Yo lo veo en la calle. Los anticuarentenas, odio, destila, no, me pongo a hablar, los escucho. No los refuto, porque ¿para qué los voy a refutar si tienen las ideas, el odio tan arraigado que por más que les demuestre que están equivocados y que de amor, no les hablo de amor. Y el gobierno argentino tibio dice el amor supera el odio. No nos engañemos, no seamos ingenuos. Por el otro lado, no seamos ingenuos. El amor no supera el odio. El amor no, ni a largo plazo, ni a mediano plazo, ni a corto plazo. El odio es odio y ahí está enraizado. Y está enraizado en un porcentaje de la población que odian. Por eso surgen movimientos de extrema derecha, por eso existió el nazismo. El odio a los judíos, el odio a los gitanos, a los homosexuales, a los comunistas. El nazismo se basó en el odio.
El odio es una herramienta. Es una herramienta que se utiliza políticamente y se utiliza comunicacionalmente en los medios de comunicación. El odio. Y decir ingenuamente que el amor supera el odio, no. Lo que tenemos amor y afecto y pensamos en el resto de las personas, que tenemos empatía por los pobres, y tratamos de ayudarlos, tratamos de educarlos, de ayudar al prójimo. Lo que tenemos enraizadas esas ideas, esa ética. Yo por lo menos tengo enraizada la ética del no dañar. Lo tengo enraizado. Y va a ser muy difícil que modifique eso. Y el que siente odio, tiene enraizado ese odio. Entonces yo no voy a debatir con esa persona. Por eso que hay que debatir el consenso, buscar el consenso. Los gobiernos tibios, como el que tenemos en este momento, busca el consenso, porque si no nos van a decir que es una dictadura. El consenso. Le pide a las empresas que moderen los precios. Las empresas hacen lo que quieren, porque tienen monopolio, tienen oligopolios. Son 2 o 3 empresas que manejan un producto. Yo lo dije en otros videos ya. Cómo se manejan, por qué hay inflación. Y el gobierno le dice, hace acuerdos con las empresas, incluso firman acuerdos, y las empresas no cumplen nada, hacen lo que quieren. Hacen lo que quieren. Incluso están haciendo ahora, le cambian en los gramos y le suben un producto. Que hicieron un acuerdo para determinado precio. Un acuerdo y lo firman el acuerdo. Un desparpajo único. ¿Qué hacen? Producen un nuevo producto, le cambian la cantidad de gramos o le cambian algo y lo venden 40-50% más caro. Le cambian algo. Es otro producto. Nosotros hicimos el acuerdo por el anterior producto. Y empiezan a producir menos del anterior producto y más del nuevo. Bueno, me atosigo porque realmente es trágico. Ya no es tragicómico, es trágico. Doy estos datos, son datos de la realidad. Todo lo que digo yo está verificado, no hago especulación. En otro video voy a decir que yo hago reflexiones, no hago filosofía, hago reflexiones basadas en datos concretos. Y a veces hago aventuro alguna especulación, pero aclaro que es una especulación. Pero generalmente me baso en datos concretos de la realidad, verificables por cualquiera. Quiero concluir este video con esta idea, porque ya me viene el deseo de tomar algo de líquido para... La garganta ya me está diciendo, muchacho, es grave lo que estás diciendo, es muy grave, es muy grave. Por eso hago este video, lo estoy haciendo este video que no tenía pensado hablar de este tema, pensaba hablar de otro tema, pero por asociación libre de ideas caí en esto, porque es grave lo que está pasando en la última semana en la República Argentina, con noticias falsas, mentiras, con mentiras y con hechos concretos que se están produciendo y cómo estos sectores de la población dicen mentiras y ya están haciendo daño. Lo que dije recién, de la gente que les cree. No quiero repetir esto, pero escuchen lo que dije, revean el video, lo que dije antes. Están haciendo un daño muy grande por la ingenuidad de mucha parte de la población que les cree. Entonces, quiero concluir este video diciendo, las vacunas, todas, son preventivas. Conviene dárselas antes y esperar que haga efecto. El efecto es producir anticuerpos, que el cuerpo produzca anticuerpos, favorecer la producción de anticuerpos. Eso hace la vacuna, es preventiva. Descartar esa idea de que es dañina, descartarla, ninguna, ni siquiera esa China de Chile es dañina, que tiene menor eficacia, y bueno, puede ser que tenga menos eficacia, pero algo hace. Las vacunas algo hacen, aumentan las defensas. Toda, incluida esa famosa de Chile que tiene menos eficacia. Lo que hay que luchar ahora, y esto quiero terminar el video con este concepto, todos los Homo sapiens luchemos para que las Naciones Unidas libren las patentes de las vacunas y inviertan dinero, inviertan fondos para producir, investigar, por supuesto,
a través de los estados o las propias Naciones Unidas, crear, fundar laboratorios, las propias Naciones Unidas, laboratorios sin patentes, con patentes libres, y todo invento que haya o todo descubrimiento que haya con respecto a vacunas y a medicamentos, y que específicamente se empiece las Naciones Unidas a producir no solo vacunas sino medicamentos de manera libre, y todos los estados. Se está diciendo que hay países muy pobres de África que recién en el 2022, el año próximo, avanzado el año próximo, van a tener vacunas. ¿Cómo es posible? Y hay estados, países, Canadá, Estados Unidos, que se están atosigando, ellos sí se atosigan, de vacunas. ¿Para qué? ¿Para qué ese acaparamiento? Y las Naciones Unidas tienen que intervenir. Porque ¿para qué está las Naciones Unidas? Está para proteger el planeta. ¿Y qué hace? Declaraciones. Y cuando hace algo más efectivo, Estados Unidos lo veta en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Es muy triste el papel que está teniendo las Naciones Unidas. Yo pensé, con imaginación, pensé que la pandemia iba a producir un control del capitalismo global financiero y un desarrollo de la potencialidad punitiva de las Naciones Unidas, que actuara en forma punitiva las Naciones Unidas, que creara, inventara laboratorios, creara laboratorios las Naciones Unidas que produzcan medicamentos contra el coronavirus, medicamentos, que junten científicos de todos los países y que se pongan todos de acuerdo libremente, sin vacunas, sin propiedad privada de las vacunas y de los medicamentos. Propiedad privada de los medicamentos, el colmo, es el colmo, es el colmo. Esto sí que es muy grave, que haya propiedad privada de los laboratorios, de los medicamentos y de las vacunas. No, señor, tiene que ser patrimonio universal, patrimonio de la humanidad. Todo lo que ayude a superar esta pandemia tiene que ser patrimonio de la humanidad. Y ahí están las Naciones Unidas. ¿Para qué están las Naciones Unidas? El que vea este video, investigue qué es las Naciones Unidas, cómo se constituyó después de la Segunda Guerra Mundial y para qué se constituyó. Que lea la Carta Orgánica de las Naciones Unidas, que explica para qué se constituyeron las Naciones Unidas. Y que haga que la Organización Mundial de la Salud, que es un organismo dentro de las Naciones Unidas, tenga más poder ejecutivo, y que haga laboratorios libres con científicos de todos lados que aporten sus ideas, sus conocimientos, que investiguen y que produzcan finalmente medicamentos, no solo contra el coronavirus, sino contra otros virus, contra el cáncer. Que las Naciones Unidas investiguen contra el cáncer y no que quede depositado algunas universidades que investigan el cáncer, algunos laboratorios, y así no se termina nunca la historia de la lucha contra el cáncer. ¿Y por qué me estoy poniendo eufórico así? Porque me acuerdo de mi querida esposa Patricia, que murió de cáncer, 6 años luchando contra el cáncer. Y en esos 6 años la esperanza que tenía Patricia era que se descubriera un medicamento que actuara efectivamente contra el cáncer. Parece que hay algunos medicamentos que actúan de una manera parecida a las vacunas, un medicamento que se mete en la célula, se mete el medicamento contra el cáncer, se mete en el tumor cancerígeno y lo mata desde adentro. Pero no se pueden desarrollar porque no hay capitales. Es un descubrimiento que parece que se hizo acá en la Argentina. Y no tienen capitales para desarrollarlo. Las Naciones Unidas que intervenga y desarrollen medicamentos contra el cáncer, contra el coronavirus, contra todo lo que sea plaga, y que la humanidad pueda ser más sana. Pero todos, los 7.500 millones de habitantes, no unos pocos, no los super ricos, porque quisiera saber los super ricos, aunque algunos de estos super ricos se mueren, por lo menos se mueren seguro de viejos, de grandes. Y como hacen una vida, muchos de ellos disipada, con placeres y orgías y todo lo demás, se mueren, no llegan a los 120 años. La gente que llega a los 120 años, 130 años, los casos que han habido en los últimos tiempos, gente humilde, gente sencilla, que es una vida sana. Por eso hablo de la austeridad.
de hacer un video específico con mecanismos y métodos y técnicas de austeridad y cómo se puede ser feliz a través de la austeridad, cubriendo lo básico del siglo XXI. Austeridad es tener elementos básicos, tiene que tener electricidad, una vivienda, y medicamentos. Vuelvo y con esto redondeo el video. Medicamentos fabricados a través de las Naciones Unidas, sin patentes, con libertad de investigación de medicamentos. Empecemos contra el coronavirus, después contra otros males de la humanidad y contra el cáncer. A ver si algún día se descubre un medicamento contra el cáncer. Para mi esposa va a ser tarde, pero para otras personas, para las futuras generaciones, va a ser útil. A ver qué hacemos, o qué hacen las naciones, y qué hacemos los países. Ya hay 97 países en todo el planeta que están pidiendo que se liberen las patentes de la vacuna. Lo están pidiendo en las Naciones Unidas. Está tratando de tener mayoría para que en la Asamblea General de las Naciones Unidas se sancione algo efectivo que libere las patentes. Y acá en Argentina, tibiamente algunos dicen que hay que... La izquierda está diciendo que hay que liberar las patentes, y otros dicen, no, pero es complicado. Ya lo mencioné en otro video. Un debate que hubo entre una representante de la izquierda y un representante del actual oficialismo de centro izquierda, el tibio oficialismo. Pero es difícil. ¿Cómo va a ser difícil asociarse con esos 97 países? Juntarnos, 97 países más Argentina, 98 y otros más. Y exigir a las Naciones Unidas que se liberen las patentes. Empecemos con la vacuna. Y acá tenemos algo efectivo, algo concreto. Y esto no es ni fake news ni noticia falsa. Esto es una verdad. Hay que luchar, amigos, el que escuche y vea estos videos, luchen contra la mentira. La mentira es un gran flagelo que se está apoderando de los grandes medios de desinformación. La mentira, mienten. Ya no es noticia falsa, ya no ocultan noticias, ya mienten. Dicen mentiras. Bueno, amigos, mi exacerbación se debe al recuerdo de mi esposa que murió de cáncer, cuando se podría haber curado. Ella y todos los que tienen cáncer, y todos los que tienen otras enfermedades actualmente incurables. Meditemos, reflexionemos. Yo no hago filosofía, hago reflexiones sobre datos concretos de la realidad. Y utilizo el pensamiento multilateral, enfoques desde distintas ópticas: sociología, antropología, medicina, química, biología, etcétera, etcétera. Añadamos al conocimiento humano lo que se descubra, sumemos. Y lo que quede obsoleto, que quede como historia. En la historia quedarán las cosas obsoletas. Hacer una hoguera para iluminarse en una casa ya es obsoleto. Los seres primitivos, los homínidos primitivos lo hacían. Prendían una hoguera y se iluminaban de noche. En el siglo XXI tenemos la electricidad. Dejemos lo que queda obsoleto para la historia. Estudiemos historia y que nos ayuden los datos históricos a reflexionar sobre un futuro mejor, sobre un presente mejor y un futuro superior. Amigos, concluyo este video. Las personas no les crean las mentiras de los medios de desinformación. Lo que está pasando aquí en Argentina pasa en otros países. Se está hablando en muchos países ya se está hablando de que las vacunas son, bueno, lo que dije antes. Amigos, será hasta la próxima. Chau.